Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Gustavo Larrea, exministro de Gobierno. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un gusto poder compartir esta entrevista con su audiencia y con usted. Muchísimas gracias. Francisco Jiménez, que fungía como titular del Ministerio de Gobierno, y Aparicio Caicedo, que hasta hoy se desempeñaba como consejero del presidente Guillermo Lasso, han presentado su renuncia luego de que el exsecretario de Comunicación, Leonardo Lasso, lo señalara como elementos que llevaron a la derrota el referéndum. Bueno, y así hay algunos anuncios que de cierta manera han sorprendido. Aun cuando sus renuncias eran necesarias, según los analistas políticos cercanos al gobierno, siguen las autoridades señalando a sus adversarios como los responsables del declive del gobierno y no a sus propias acciones dentro del gabinete. De alguna manera es así, siempre diría equivocadamente. Cuando hay una derrota política, se tiende a culpar y buscar en otros las responsabilidades. Generalmente en las derrotas políticas la mayor responsabilidad recae sobre los mismos actores políticos. No es que uno no gana una elección y el error es de otro, el error es de uno. Y creo que esa es la mejor forma de aprender y de superar las limitaciones. Creo que el gobierno debe leer claramente el mensaje. De alguna manera el presidente, con los cambios que hace hoy, demuestra que está escuchando, y eso es positivo. No hay, Gisela, en el mundo, en ninguna parte del planeta, posibilidad de hacer un gobierno que no sea con mayoría. Y, por ejemplo, en Europa, ¿qué partido logra mayoría? Ninguno. Siempre son cogobiernos. Son la fuerza política que generalmente es la primera minoría, que se les llama mayoría, pero que generalmente nos llega al 30, 35% o menos del electorado, y se hacen alianzas. Este gobierno ganó con un mensaje que fue el gobierno del encuentro. Y debió haber hecho eso desde el primer día, hacer un gobierno de encuentro. Sí, convocar a otras fuerzas políticas a cogobernar. Y creo que esa es la lección que debe aprender este gobierno y deben aprender los dirigentes políticos del país. El país requiere unidad. Tenemos una crisis económica, social, de seguridad profunda. Y para enfrentar eso requerimos la más amplia unidad posible. Y el gobierno tiene responsabilidad, desde luego, en conducir como gobierno la más amplia unidad. No se trata de que uno coincida en todo, pero sí se trata de llegar a consensos y acuerdos que hagan viable al país. De acuerdo, pero también hay un hecho que creo que marca una diferencia ahí, y es el que en los últimos meses pues salieron a la luz supuestos escándalos de corrupción donde se vieron implicados funcionarios del gobierno e incluso familiares del señor presidente. Los resultados del referéndum fueron el reflejo de la falta de credibilidad y aceptación que hoy tiene el gobierno nacional por estos casos específicos, ¿cree usted? Creo que esos casos, ahondaron el descrédito del gobierno, la pérdida de credibilidad y confianza. Sí, creo que es así. Pero ya el gobierno tiene problemas. Por ejemplo, en cuanto a inversión, el presupuesto general del Estado no se lo ejecuta, no se gastan los dineros presupuestados. Hay ministerios que tienen muy baja ejecución presupuestaria. Pero además es evidente que el país requiere reactivar el empleo. Y el gobierno prefiere tener las cuentas macroeconómicas bien, y está bien que las tenga, pero es preferible tenerlas medianamente bien y tener inversión social y tener inversión productiva. ¿Qué pasaría si de los 10,000 millones de dólares de reserva monetaria el gobierno hubiese destinado 3,000 millones a obra pública? ¿Qué tendríamos? Generación de empleo y los problemas económicos y sociales que padecen cientos de miles de familias ecuatorianas que viven en condiciones de pobreza extrema aminorarían considerablemente. Entonces sí creo que al gobierno le falta también sensibilidad social de entender que la crisis que dejó la pandemia, y no solo la pandemia, sino el exceso de gasto público en años anteriores, que le toca pagar la factura al país y la ha tocado en parte pagar este gobierno. En definitiva, no es suficiente tener una macroeconomía sana. Es necesario inversión, es necesario reactivar la economía con mucho más potencia. El Estado puede cumplir un rol y no lo está cumpliendo.
Por el momento se ha conocido que Henry Cucalón, ex legislador del Partido Social Cristiano, será nombrado como ministro de Gobierno en reemplazo de Francisco Jiménez. Cucalón se lo conoce por su paso en la administración con Jaime Nebot, por su trabajo como asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Por qué el gobierno recurre en este momento a una figura política de un partido que se ha mostrado como opositor duro de este gobierno? Bueno, creo que el gobierno lo que está es enviando un mensaje, claro, su disponibilidad o su disposición de llegar a acuerdos, y eso es positivo. Creo que el gobierno debió haber hecho un gobierno de unidad y concertación desde hace 1 año y medio. Pero nunca es tarde. Puede el gobierno crear un gabinete de consenso, un gabinete amplio, un gabinete donde exista gente vinculada a distintas expresiones políticas, sea esto mediante acuerdos explícitos con esas fuerzas políticas o sea mediante nombramientos de gente cercana a esas fuerzas políticas. ¿O será porque también eso que le el va a presidente permitir al gobierno más amplitud? ¿O no será también que el presidente se está quedando sin nombres para ocupar puestos ahora que está cambiando su gabinete? No creo, yo creo que siempre habrá ecuatorianos y ecuatorianas dispuestas a asumir responsabilidades. Creo que él está leyendo que es necesario un gobierno más amplio. Y eso lo debe demostrar no solo en el nombramiento del ministro de gobierno, sino de las otras carteras de Estado. A veces se nombra ministros o ministras que no tienen capital político, que no inciden en los acontecimientos del país. Y se cree que es un tema técnico. No, a más de un tema técnico, aquí hay un problema político de fondo. Se puede tener un muy buen ministro de salud, por ejemplo, pero tiene que tener criterio político y suma fuerza. De lo contrario, los gobiernos no son viables, no solo aquí, en cualquier parte del mundo. ¿Usted cree que Creo que la lectura que hacen algunos sectores, de decir el presidente perdió la consulta y debe renunciar, es errada, desde luego, por una razón muy simple. ¿Qué hubiese pasado cuando perdió Febres Cordero la elección en la consulta que él convocó, o el expresidente Sixto Durán? A nadie se le ocurrió pedirle la renuncia. Lo que sí se les ocurrió a todos es pedirle cambios, pedirle que, en definitiva, haga un gobierno que oiga a los sectores sociales, a las fuerzas políticas y también, desde luego, al sector empresarial. Bueno, pero también hablamos de un gobierno que está sumamente debilitado, ¿no? Y eso le vuelve pues más fácil esa capacidad de dialogar, de negociar, de acercarse a otros sectores. ¿Qué espacios le quedarían entonces de acción al gobierno mientras las autoridades pues todavía están viendo qué hacen? Yo no creo que se logre rápidamente un acuerdo, una consolidación. No es tan fácil, no le ha sido fácil desde que inició hasta estos 2 años. Así es, Gisela, no es una tarea fácil, pero es una tarea ineludible. Tiene que asumirla el gobierno en 2 líneas. La una, en acuerdos y diálogos con todos los sectores. No solo con un llamado cordial como lo hizo el presidente en la cadena de televisión de días pasados, sino en acción, en conversaciones concretas. Tiene que dialogar con los jefes de bloque, con los dirigentes de los partidos, en función de acercarse, y tiene que dar muestras de ese interés. Creo que hoy el presidente, con los cambios que está haciendo, está dando muestras de su interés. Esperamos que no sea esto solo coyuntural de un día, una semana, sino que sea una convicción. El gobierno necesita ser un gobierno más amplio. Pero también hay otros signos claves. El de económico, por ejemplo, el de ejecución presupuestaria ágil. Hay que resolver problemas, por ejemplo, en el sector de la salud, donde la mayoría de hospitales siguen teniendo problemas en atención a los usuarios, sigue faltando medicamentos. No tan grave como hace 1 año, pero igualmente grave. El hecho de que hoy ya no, digamos, la escasez no sea del 100% o del 90%, sino del 40%, 45%, sigue siendo un problema. Ahí hay que actuar con agilidad. Pero, el gobierno tiene que aprender a actuar con urgencia, trabajando 24 horas al día con energía y fuerza. Pero volvamos al tema político y este intento por unir fuerzas, por dialogar, por llegar a consensos. Se había previsto a las 16 horas de este jueves un diálogo en el Salón de Banquetes de Carondelet con representantes de partidos políticos para formar el acuerdo nacional al que convocó el presidente Guillermo Lasso, pero el evento se canceló. Incluso algunos actores políticos, Marcela Guiñaga, por ejemplo, que es la virtual prefecta del Guayas, de las filas del correísmo, dijo que no se puede dialogar con quien no tiene palabra, ni hay tiempo que perder.
cuando nos devora la violencia y la inseguridad. Y así algunos actores políticos, no solo del correísmo, sino de otros sectores. Por eso me parece difícil que se encuentren o que tenga todavía dónde ver esos espacios de acción para el gobierno, mientras las autoridades seccionales más importantes a posesionarse serán de partidos opositores y han anunciado ya que no van a dialogar. Y el diálogo debe ser una acción permanente con todos. Creo que todo gobierno debe entender que si no dialoga comete un error, y creo que el gobierno está en obligación de tener siempre los oídos y las puertas abiertas, y tanto con los sectores con los que tiene afinidad y acuerdo, y principalmente con los sectores en los que no tiene afinidad, porque es precisamente a través del diálogo en el que se pueden llegar a acuerdos, y hay que aprender a ceder posiciones, y creo que el gobierno tiene que comprender que la relación de fuerzas no le es favorable y que requiere acuerdos. La reunión convocada para el día de hoy, efectivamente la suspendió el gobierno porque hubo cambios de gabinete, porque quien convocó esa reunión realmente fue el ministro saliente. El ministro ha renunciado, no era coherente que el ministro renunciante que convocó a la reunión la haga, porque ya no es ministro, es el nuevo ministro el que tendrá que asumir junto al presidente el diálogo con las distintas fuerzas políticas. Nosotros creemos en el diálogo. El diálogo no implica ni subordinación ni arrear banderas. Implica sensatez, madurez para enfrentar los problemas del país y contribuir a solucionarlos. Las fuerzas políticas no pueden dar la espalda al país. No se trata de darle espalda al gobierno, sino al país. El país requiere salidas y todos debemos apuntalar salidas democráticas, justas, en los distintos temas. Gisela, en el tema político, sin duda, pero el tema político tiene que ver con muchos otros temas. El tema inseguridad es uno de los temas absolutamente claves. De ahí se requiere acuerdos incluso con la Asamblea Nacional más que con nadie, porque hay que reformar leyes que posibiliten, faciliten un combate más eficaz contra el crimen organizado y el narcotráfico. Estoy de acuerdo, Gustavo, es básico en una democracia el diálogo, ¿no? Pero es un gobierno que lleva 2 años intentando dialogar. Se suponía que era el gobierno del encuentro, así lo llamaron, y sigue creyendo en diálogos y acuerdos después de que en 2 años no lo ha logrado. A ver, yo creo que el gobierno no lo ha logrado porque no se lo ha propuesto. Yo le voy a contar una anécdota a usted y al país. Días antes de que el presidente asuma el gobierno, se habló de que la mayoría y que la presidencia de la Asamblea Nacional iba a tener el Partido Social Cristiano con Henry Kronfle, la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, no recuerdo quién, pero alguien vinculado al correísmo, creo que la propia señora Pierina Correa. Y ese acuerdo iba a ser social cristianismo, creo, y Revolución Ciudadana. Nosotros, que teníamos en ese momento un solo legislador, dijimos no. Vamos a armar una alianza más amplia y nos propusimos hacer una alianza democrática con las fuerzas que respaldaron en la segunda vuelta electoral al presidente Lasso. Y avanzamos en esa dirección con fuerzas pequeñas, con baja representación parlamentaria, pero también dialogamos con Pachacuti, Izquierda Democrática, con el propio movimiento Creo y el primer ministro de gobierno que tuvo el presidente Lasso, que lamentablemente para el país falleció, el señor Monge. Y se logró un acuerdo, se hizo una mayoría parlamentaria que no implicaba subordinarse a la agenda de la impunidad. ¿Sí? Y creo que ese fue un paso importante. Pero el gobierno no leyó que eso era un paso que obligaba a que el gobierno tenga una posición abierta con esas fuerzas políticas. Y no hablo de democracia así porque nosotros parlamentariamente en esa época teníamos apenas un voto. Que finalmente el legislador nuestro terminó arriando banderas y terminó pactando con el correísmo, lamentablemente. Pero esa acción era un síntoma de la necesidad de construir acuerdos. El gobierno no trabajó los acuerdos. El gobierno ha anunciado el encuentro, pero no ha sido capaz de construir un gobierno del encuentro. Hoy tiene la posibilidad de hacerlo. Que haya gente de derecha en el gobierno, de centro-derecha, de centro-izquierda, de izquierda en el gobierno. Eso le hace bien al país. Esos acuerdos son necesarios. Si no los hace, el gobierno tendrá problemas. Si los hace, tendrá posibilidades de concluir su mandato de acuerdo a la Constitución. Más que una opción del gobierno, yo creo que es la última alternativa que le quedaría, entonces, según lo que me dice Gustavo. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, se nos terminó el tiempo, pero siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, Gisela. Un gusto para mí. Un buen día. Igual. Gustavo Larrea, exministro de Gobierno.